Historias de San Luis. Esta vez estamos hablando sobre el establecimiento de la banca en México y muy particularmente en San Luis Potosí, con nuestra invitada, la doctora Adriana Corral Bustos. La doctora Corral es profesora investigadora del programa de Historia en el Colegio de San Luis. Y yo quisiera preguntarle a la doctora Corral por qué le interesó todo el tema financiero y de la banca cuando es un tema que a mí en lo particular me parece complejo. ¿Por qué? Bueno, pues las primeras inquietudes que yo tuve para acercarme a ello fueron derivados de la investigación que yo hice en la maestría sobre una sola familia inversionista en San Luis, que fue la familia Díez Gutiérrez. Y para esa elaboración de investigación yo tuve que consultar diferentes actas notariales, en donde yo veía cómo ellos habían hecho sus transacciones para sus negocios a lo largo de casi 20 años, y me di cuenta que realmente ellos nunca mencionaban la entrega de cantidades en líquido, sino que recurrían a otras formas legales para poderlo realizar, como era la hipoteca de sus propiedades. Entonces era muy curioso cómo, por ejemplo, en las actas nosotros podíamos ver a una misma propiedad que, por ejemplo, venía desde inicios del siglo XIX y luego era hipotecada a mediados de ese mismo siglo y después, 20 años después, nuevamente hipotecada, e iba pasando de generación en generación, siempre como una hipoteca, garantizando ciertas cantidades. Entonces yo me di cuenta, dije, bueno, realmente ¿por qué hipoteca? ¿Por qué no hay una cantidad directa en líquido que se esté entregando? Y eso me hizo acercarme a ver todos estos sistemas de financiamiento, cómo se formaron, qué características tenían y pues cuál había sido su evolución en el tiempo. Y por supuesto, pues como potosina, pues tenía que ser San Luis Potosí, mi objeto de estudio. Está muy bien. Bueno, pero a ver, lo que no nos ha platicado bien, hablamos ya un poco sobre el banco de avío, sobre el banco de amortización y algo sobre las primeras casas bancarias que hubo en la Ciudad de México, un poquito lo que hubo en San Luis, pero ¿cuáles fueron las primeras casas bancarias en la Ciudad de México? Bueno, en México, como lo había mencionado, las grandes bancas fueron el Banco de Londres y Sudamérica, y tuvieron sucursales en diferentes estados. Para San Luis Potosí, uno de los primeros bancarios, de agentes bancarios reconocidos como tal, y así lo podemos encontrar en los diarios de esa época y en los documentos referidos, fue Eduardo Pitman. Él fue un inglés que también llegó a San Luis Potosí en las primeras décadas del siglo XIX. Y bueno, pues él sí era reconocido como alguien que prestaba dinero, ¿no? Que avalaba a través de estas libranzas. Y también otro prestamista que aparece bastante en los fondos documentales históricos es los hermanos Federico, Gerardo y Eduardo Mil, que también tenían una casa mercantil. Aquí podremos decir que ellos eran esta especie de comerciantes hacendados, es decir, sus características eran que tenían una firma reconocida en el lugar donde se establecían, tenían solvencia económica, eran reconocidos agentes comerciales, mercantiles, también tenían honorabilidad, que era muy importante, tenían credibilidad, tenían confianza, que es uno de los elementos más importantes para realizar las transacciones bancarias. Y además, bueno, pues ellos sí, efectivamente, en la publicidad que van presentando en el siglo XIX, ellos se ofertan a sí mismos como prestamistas. La diferencia, que hay que hacer también otra diferencia entre lo que a lo mejor nosotros podríamos conocer como el agiotista o el prestamista informal. Y es lo que les menciono, que ellos sí tenían un establecimiento reconocido como tal, mientras que el agiotista no precisamente tenía un establecimiento y pues digamos que era un poco más periférico, ¿no? Importante también, un agente importante de crédito, pero periférico. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un prestamista y un usurero? Bueno, pues que el prestamista eventualmente al estar involucrado en estos sistemas más, digamos, estables de origen de su capital y también de las personas a las que le otorga un préstamo, porque normalmente ellos pedían cartas de referencia para poder otorgar un préstamo y van de la mano con ciertas medidas institucionales mercantiles que les delimitan a cuánto prestan, cuánto tiempo, qué interés,
y etcétera. En tanto que yo diría que un prestamista informal pues es aquel que no precisamente tiene un local establecido y que pues los préstamos no solicitan tantos requisitos para poder otorgarlo. Asimismo, como no están tan cerca de la institucionalización propiamente de ese crédito, se ven, digamos, un poco más libres de determinar el porcentaje que cobran de crédito por haber otorgado una cantidad. Bueno, ¿y cómo se vincula, por ejemplo, el desarrollo de la minería en San Luis Potosí con este tipo de créditos o este tipo de financiación bancaria? Ajá. Bueno, pues por un lado nosotros tenemos que los mineros, pues es un grupo económico bastante fuerte, hablando con gran presencia a lo largo de la historia. Nosotros lo podemos ver. La historia de San Luis en específico pues no es la excepción. Aquí, por ejemplo, para la época que estamos hablando, que es el siglo XIX, la familia de la Maza pues tenía una presencia bastante fuerte, quienes además pues eran los que eran propietarios de las minas en Real de 14 y tenían bastante participación en actividades mineras y ellos, por ejemplo, había dos tipos de mecanismos. Cuando ellos en forma personal o a través de sus casas mercantiles otorgaban dinero, pero también cuando a veces financiaban la explotación minera hacia el interior de las minas, a través de los avíos. Y ahí me recuerdo que es muy curioso porque lo que ellos hipotecaban se medía por barras, no por cantidad, como nosotros lo conocemos de pesos. Decían, bueno, voy a hipotecar una barra de oro, media barra de oro, y era con eso con lo que ellos iban solventando las labores que se hacían en las minas. Ahora ustedes dirán que es una barra. Bueno, exacto. Estamos hablando ¿Qué es una barra de mina? Pues es precisamente una barra, lo que es una barra, su peso original y asimismo también a veces hipotecaba la explotación de un determinado tiempo, ya sea de un mineral o de una región, y con eso ellos podían solventar las actividades mineras. Ahora, estos mineros uno se los imagina luego así como en la zona, ¿no? Nada más de la explotación. Pero la realidad es que muchos de ellos también tenían sus casas comerciales y mercantiles. Eran gente muy hábil que podía tener no solamente un negocio de minería, sino varios en la zona. Y a través de esas casas también ellos otorgaban préstamos a quien lo requiriera. Bueno, en realidad el movimiento económico en San Luis durante el siglo XIX se puede caracterizar entre hacendados, comerciantes y mineros que están triangulando sus operaciones económicas de tal manera que eso les permite mantener un flujo de efectivo, de capital, que les permite pues, mantener la empresa. Así es. Y esos, a la hora de revisar los libros de los notarios, encontramos en que en realidad se formaron muchísimas compañías, por ejemplo, de carácter minero, que recibieron apoyo de los bancos a lo largo del siglo XIX. Algunas funcionaron, otras no funcionaron, porque ya sabemos que las minas así son. De repente se encuentra una buena veta y esa veta se puede explotar por algún tiempo y sale muy rica, y otras veces se encuentra la veta pero en muy poquito tiempo se pierde y la operación minera se va a pique. ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, un negocio minero no funcionaba y se había contratado un crédito con estos, vamos a decir, banqueros? Sí, bueno, pues básicamente aquí, si hablamos nosotros, por ejemplo, de finales del siglo XIX, cuando además ya existía también una reglamentación, que por un lado teníamos el Código de Minería, pero también el Código de Comercio, que era lo que regulaba este tipo de operaciones crediticias. Entonces nosotros podríamos ver que cuando no se cumplía normalmente se ejercía la hipoteca con la que se garantizaba ese préstamo, o en otras ocasiones si había esta red de conocidos, porque además eso hay que... ahorita ya San Luis está muy grande, pero en aquel momento pues imagínense que San Luis no era más menor la población y era muy fácil reconocerse entre los diferentes grupos que convivían, de tal manera
que este grupo de comerciantes hacendados, cuando no se cubría, a veces estas letras que ellos firmaban o estas hipotecas se endosaban para pasar a manos de la persona que les había otorgado este crédito y poder solventar así la deuda. Y en algunos casos, raros, pero sí llegó a pasar en menores cantidades, a veces la misma propiedad o el derecho de explotación de la mina, lo cual a mí me parecía que era ya como lo más fuerte, ¿no? Mientras no pasara de un documento, de la firma, ¿no? De endose, pero a veces era la explotación de la mina por cierto tiempo. Bueno, y a ver, doctora Corral, estos inversionistas potosinos, ¿cómo reflejaron su bonanza económica en la ciudad de San Luis? O sea, ¿cómo observa usted que se reflejó esa bonanza económica? Bueno, volviendo al contexto que nos convoca, que es pues realmente el establecimiento de bancos, el manejo de créditos, hablando en ese contexto, podríamos decir que bueno, ellos ya tenían estos establecimientos reconocidos y lo que los viene a favorecer primero es la creación de un código que es el Código de Comercio de 1884, que viene a regular estas operaciones que yo les decía que eran en moneda, en papel, y que no estaban muy reguladas, sino que todavía era un mercado de crédito más fluctuante. Con este código se limita muchísimo más el tipo de interés, el tiempo en el que se puede prestar este dinero y también eso mismo viene a beneficiar que ellos puedan estructurar mucho mejor la forma en cómo operaban. Se crea, uno de los elementos importantes que se crea es la sociedad anónima y esto los convoca a ellos a que los que quisieran tener mayor presencia en el mercado de crédito se asociaran para formar instituciones bancarias, juntar sus capitales de manera muchísimo más formal y poder prestar mayores cantidades. Y claro, por supuesto, esto también se refleja en la arquitectura decimonónica de la ciudad de San Luis Potosí. Vamos a una pausa y regresamos a este nuestro programa Historias de San Luis y ya nos platicará usted qué piensa de este comentario. Y si tienen algún comentario, no olviden hacerlo a las direcciones de las redes sociales que aparecen en pantalla. Gracias.